Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador. Hoy, día miércoles 5 de mayo del año 2021. Tomando nota de que continuamos en tiempo de pandemia y cada uno de nosotros, según hemos creído, estamos esperanzados en que Dios nos guardará y también estamos esperanzados en que Él nos sacará adelante de todo esto. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Hoy vamos a ver un tema muy especial. Este tema especial se refiere a una mala interpretación de las Escrituras o malinterpretando la Biblia. Este estudio, que va a ser en dos partes, nace, mis queridos hermanos y amigos que hoy nos ven, de un meme que un hermano me envió en uno de estos días, y en él decía, en el texto bíblico, unas frases que decía ahí: 1 Corintios tal, esto y esto. Y qué raro, dije yo, si esta no es la forma de cómo el apóstol Pablo escribía. Y entonces dije, a lo mejor este hermano está ocupando alguna versión que no es Reina Valera. Ustedes saben que hoy hay la nueva versión internacional, Dios habla hoy, incluso la Biblia latinoamericana que ocupan nuestros amigos católicos, está la Biblia Jerusalén y algunas otras Biblias, e incluso revisé hasta esta versión de los Testigos de Jehová, y lamentablemente ninguna de todas, Reina Valera, toda la BTX versión 4, que es lo mejor de lo mejor en Biblias, no estaba en la forma como el buen hermano, así le voy a decir, pues da la impresión que solo lo había copiado, porque me da la impresión, repito, del que el texto le pareció muy bonito y las palabras muy bonitas y ese tipo de cosas que nos llama la atención. Pero descubrí que realmente no es el texto que él había escrito y que lo había puesto con adornitos de Biblias y todo eso. No es el que dice la Biblia, era distinto. Y por ahí, pues caminando, pues me da la impresión de que este hermano está siendo influenciado por aquellos que les dije hace como un mes o 2 meses atrás, de que me habían invitado para que volviéramos y nos reuniéramos para reformar la Biblia. Y parece que por ahí está, porque un familiar de él anda en esas cosillas. Aclarado esto, entonces sentí desde hace varios días, desde esta semana, pues, entonces hacer algo al respecto. Y vamos a ver cómo la malinterpretación de la Biblia puede llegar a cosas distintas, muy distintas. Busque usted conmigo en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 y en el versículo 23. Dice así: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron a Jesús. Entonces, primero aclaremos
¿quiénes son los saduceos? ¿Quiénes son? La misma Biblia nos enseña, y yo, estando acá, me voy a ir a Mateo 3:7. Mateo 3:7. Muy bien, encontré ya Mateo y versículo 3 y en el versículo 7. Vamos a ver qué dice. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Desde luego este es Juan el Bautista cuando él bautizaba. Pero mire cómo les dijo, repito, Mateo capítulo 3, versículo 7. Y al ver él, o sea Juan, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Discúlpeme, que estamos ya en el mes de mayo, mes de las frutas y de las moscas también. Vamos a ver, ¿quiénes son los saduceos? Los saduceos eran conocidos por su negación de las cosas sobrenaturales, o sea, de los milagros, pues. Negaban la resurrección de los muertos. Aquí lo estamos viendo. Negaban ellos la resurrección de los muertos. Ya lo vamos a ver más claro. Negaban también la existencia de los ángeles. A diferencia de los fariseos, estos rechazaban las tradiciones humanas y el legalismo excesivo. Los fariseos aceptaban solamente el Pentateuco como autoridad, tendían a ser adinerados. Estos son ya los saduceos, miembros aristócratas de la tribu sacerdotal, o sea, estaban emparentados con los religiosos. Y en los días de Herodes, esta secta de los saduceos controlaba el templo, o sea que estaban bien metidos en las cosas del templo, negocios desde luego. Y dice también, aunque eran mucho menos un número que los fariseos, eran pocos, los fariseos y los saduceos tenían poco en común. Acuérdense que los fariseos creían en los ángeles, los saduceos no. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Los fariseos creían en los milagros, los saduceos no. Entonces, los saduceos eran ritualistas, eran racionalistas, eran liberales. Los saduceos hacían concesiones y eran oportunistas políticamente. Aún así, en que ser distintos los saduceos con los fariseos, se unieron en oposición a Cristo. Juan, ahorita en Mateo 3:7, les llamó generación de víboras. Ay, mi hermano Juan, era cosa seria, ¿verdad? Bien, generación de víboras. Bien, entonces hoy volvamos nuevamente a Mateo, capítulo 22, versículo 23. Bien, aquel día vinieron a él los saduceos, ya se los expliqué, que dicen que no hay resurrección, no creen en la resurrección, y le preguntaron a Jesús, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Sí, vamos a ver.
¿Qué estaban haciendo los saduceos? Los saduceos estaban citando la ley del levirato, que está en Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 al 6, que proveía la protección para las viudas y aseguraba la continuación del linaje del marido ya fallecido. En unos minutos ya le salió el texto de Deuteronomio capítulo 25 del versículo 5 al 6. Y entonces dice, ellos, los saduceos, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Correcto. Eso dice en Deuteronomio 25, 6. Entonces, esta era una medida que Dios había permitido para asegurar que las líneas familiares se mantuvieran intactas y las viudas fueran cuidadas adecuadamente dentro de un seno familiar ya conocido. Versículo 25. Hubo pues entre nosotros, miren lo que dice los fariseos, hubo pues entre nosotros, esa es la trampita que le están poniendo a Jesús, 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, o sea, no teniendo hijos, dejó su mujer a su hermano, según la ley que acabamos de ver en Deuteronomio. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, hasta el 7. Y después de todos, murió también la señora. Versículo 28. En la resurrección, miren la preguntita que dicen los que no creen en la resurrección. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron por mujer? Pues, porque la ley del levirato sí lo permitía. En la resurrección, ¿cuál resurrección? Pues si ellos no creían en la resurrección. Así justamente, hermanos, hoy, en este tiempo, estamos en el siglo XXI, estamos hoy en un miércoles 5 de mayo del año 2021, y igualmente hay gente que no cree que Jesucristo es el único que salva. Hay gente que no cree que Jesús es Dios. Hay unos que no creen que Jesús, Él va a venir y va a arrebatar a su iglesia. Hay unos en este siglo que no creen que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sin embargo, cuando asumen, ¿qué diría yo? Posiciones de chocar, de contradecir, se meten y se incluyen ahí entre, como si fueran de los mismos. A propósito, hermanos míos, hermanos en Cristo Jesús, hermanos nacidos de nuevo, ahorita en todo el mundo religioso, especialmente en el ámbito nuestro de hispanohablantes, hay una locura que se llama sincretismo religioso, en donde de tal o cual religión que no es evangélica, cristiana evangélica no lo es, ya le dicen a uno hermano, Dios le bendiga. Esos mismos también aparecen cantando, alabaré, 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 cuán grande es Él, cuán grande es el Señor. Entonces, y dicen, hagamos vigilia y todo eso. Pero eso se llama sincretismo religioso. Esa es lo que le llaman en la religión tradicional la nueva evangelización, haciéndole creer primero a las gentes con quien están hablando, en este caso conmigo, si usted quiere, diciéndome Dios le bendiga, hermano, y uno pues de educado y a veces de ignorante les dice amén. Mire, gracias, amén. ¿Y dónde se congrega usted? Yo me congrego en la parroquia tal. ¿Qué pasó? Porque les han enseñado, díganle así. ¿Por qué? Porque cuando la gente, ellos mismos, pues, vean que tenemos lo mismo, entonces pueden decir, hombre, la verdad sí, al mismo Dios adoramos. Bueno, de verdad que adoramos al mismo Dios.
Estamos seguros de eso. Dios Todopoderoso, que mandó a su Hijo Jesucristo a salvarnos, y todo aquel que en Él creyere no será avergonzado y tiene vida eterna. ¿Será ese mismo Dios? ¿Será ese mismo Dios que nosotros le pedimos solo a Él y nadie más que a Él? ¿Será ese mismo Dios que tiene a la diestra de Él, a Jesucristo, que está intercediendo por nosotros? ¿Será ese mismo Dios? Pues yo no creo que ese sea el mismo Dios, porque ellos tienen otros intercesores, santos, santas y esto y lo otro. Dios nos dio a su Hijo, Él pagó por nosotros, por Él somos salvos. En cambio acá no, aquí tenés que hacer esto y lo otro y aquello, más esto y esto y lo otro. Y si no haces esto, pues no lográs llegar al purgatorio, porque así es la doctrina. Cuidado, eso se llama sincretismo religioso, torciendo las escrituras, bien bonita. Entonces dice en el versículo 28, en la resurrección, le dicen los saduceos, fíjense, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? En la resurrección, si ellos no creían en la resurrección, introducir el tema de la resurrección fue una estrategia astuta, porque los saduceos pensaban que Jesús iba a admitir que la mujer tendría 7 esposos, que eran hermanos. En realidad, eso no era así. Y al mismo tiempo pudieran burlarse de la doctrina de la resurrección, ya que ellos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Y sin embargo le dicen maestros. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ve a quién iban a engañar. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. 2 cosas están equivocando ustedes, les digo. Erráis, te estás equivocando, ignorando la escritura. No sabes, no conoces de la Biblia. Estás hablando, parloteando cosas que no sabes, cosas que otros te han enseñado y los otros te han inducido a la ignorancia. Eso quiere decir. Estáis equivocados, les dice el Señor. Les demuestra que ellos están equivocados al negar la resurrección por 2 razones. Las escrituras, la Biblia enseña de que sí hay resurrección. ¿Dónde lo vamos a ver ahorita? Lo vamos a ver en el versículo 31 y 32. Ya lo vamos a ver. Y también ellos ignoran el poder de Dios, que es capaz de resucitar el cuerpo. ¿A poco Jesús no resucitó a la hija del hijo de la viuda de Naín, a la hija del centurión, a Lázaro y a muchos más? ¿No lo resucitó el Señor? ¿No es ese poder de Dios, pues? ¿No? ¿Por qué dicen que sí y a la hora de las cosas dicen que no? Fíjense una cosa bien sencilla, solo pruébelo, pues vaya, pruébelo. Y dígale, ¿usted cree que Jesucristo es el único y suficiente Salvador? Y le van a decir que sí. ¿Nadie más? Sí, nadie más. Usted puede aceptar a Cristo hoy como su Señor y Salvador. No hay ni santos, ni santas, ni iglesia, ni esto, ni lo otro. Ah, no, ahí no. Bueno, no dice que creen en Dios, pues. No dice que creen en Jesucristo. Jesús mismo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Vale? Ya estuvo. No hay necesidad de hacer esto, ni lo otro, ni aquello. Solamente creer en Jesucristo. Y ahí está lo difícil. Entonces, en el versículo 30, les dice Jesús, porque en la resurrección, porque sí va a haber resurrección, hermano. Nosotros, si en el día que sucede el rapto de la iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que estemos vivos, así dice, juntamente con ellos seremos arrebatados. Pero veamos una cosa, si en el día que se suene la trompeta y sea el arrebatamiento y nosotros ya estemos muertos,
entonces nosotros vamos a resucitar. ¿Right? Entonces les dice el Señor Jesús, porque en la resurrección, y cuando estemos allá, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Right? Allá no vamos, hermano, a andarnos casando, ni andar viendo aquel muchacho, ni aquella muchacha, y ay, que estoy gordito, que estoy delgadito, que no me puse los anteojos, que sí me los puse, que me despeiné. No, Señor, allá es otra cosa. Allá mucho menos, allá no vamos a casarnos, ni andar viendo quién es aquella, ni quién es aquel. No, cuidado, no, que no metan esa locura. Allá vamos a otro evento muy especial. Entonces, porque serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los saduceos no creían en los ángeles, ¿vale? Pero el Señor Jesús les dice, los que resuciten no se van a estar casando ni dándose en casamiento. ¿Saben qué? Van a ser como los ángeles de Dios en el cielo. Una cosa distinta a la gente en la tierra. Por lo que Jesús les estaba exponiendo aquí mismo se le estaba diciendo, ustedes tienen otra creencia falsa. Los ángeles, hermanos, son criaturas inmortales que no se reproducen, por lo que no necesitan casarse. En la resurrección, les digo el Señor Jesús, los santos, o sea, nosotros cuando estemos allá con el Señor, tendremos las mismas características de los ángeles. Versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, oiga ustedes, señores saduceos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Bueno, Jesús le dijo lo que aparece en los primeros 5 libros de la ley, porque los saduceos sí reconocían la autoridad de Moisés, lo reconocían, y Jesús se basó básicamente en la enfática conjugación en el presente de yo soy, que está en Éxodo 3:6. O sea, vamos a leer Éxodo 3:6, hermanos. Éxodo 3:6. Vamos a quedarnos muy completos en este momento. Éxodo 3:6. Vamos a ver qué dice Éxodo 3:6. Y así quedamos completitos. Dicen ese. Cuando Dios se le apareció a Moisés y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces él era Dios de vivos y no de muertos. Oyendo la gente se admiraba de su doctrina y decía, verdaderamente este Jesús, es decir, les cayó la boca a estos mentirosos. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, hasta aquí nos quedamos en esta sección de verdades bíblicas, esta primera parte de la mala interpretación de las Escrituras. Nos vemos el próximo viernes 7 de mayo del año 2021.